Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en este módulo del Diplomado en Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre partidos políticos y el día martes sobre las candidaturas independientes, ¿no? Vamos a dividirlo de esa manera para revisar tanto marco jurídico, por un lado, pero también la parte conceptual, ¿no? Entonces, la propuesta es la siguiente. Vamos a hablar, ahorita pongo la presentación que preparé para el día de hoy. Vamos a hablar primero desde una perspectiva sociopolítica de los partidos políticos, la relevancia que tienen los partidos políticos como actores centrales, digamos, en los sistemas democráticos, su transformación en estas, las transformaciones, vamos a abordar algunos conceptos relativos a sistemas de partidos para hablar de la inserción de los partidos políticos en la democracia, ¿no? Y de ahí vamos a hacer, como decía, algunas revisiones conceptuales en torno a qué significan los partidos políticos, cuáles han sido sus principales transformaciones, algunas clasificaciones de los partidos políticos como partidos políticos, ¿no? Y luego una cuestión relativa a las ideologías de partidos, es como lo que veríamos hoy, ¿no? Posteriormente, pues ya definiciones, perdón, algunas definiciones jurídicas y cómo se convierten, como decía, en actores jurídicos, políticos relevantes, cuestiones relativas a la representación. Y quizás nos dé tiempo a hablar un poco de crisis de partidos políticos, que es lo que va a dar pauta a charlar de las candidaturas independientes, ¿no? Que desde mi perspectiva se insertan en esta idea de que los partidos políticos, y se escucha, ¿no? A menudo son más un problema que una solución. No es que yo comparta esa premisa, desde luego que no la comparto, pero las candidaturas independientes también tienen un componente de crítica, digamos, al quehacer de los partidos políticos, al quehacer general de la política, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver esa parte. El día martes veremos como esos antecedentes para entender por qué, digamos, un cierto auge de candidaturas independientes para después sí detenernos en la parte estrictamente jurídica que no se entendería sin estos antecedentes. Y pasa lo mismo con los partidos políticos, ¿no? Si bien es cierto que hay un marco jurídico que regula, lo vamos a ver, ¿no? Que regula su entrada al sistema político, perdón, al sistema político jurídico mexicano o al sistema de partidos, y que hay una serie de requisitos que solicita la Ley General de Partidos Políticos para su constitución, para su registro, que hay una serie de interacciones con las autoridades electorales, ¿no? En materia de fiscalización, en materia de acreditar un número determinado de asambleas para que puedan convertirse en partidos políticos y bueno, todo este tipo de cosas. Luego, ya formados en partidos políticos, tienen que también acreditar un mínimo de representación con la finalidad de que puedan seguir haciendo uso de las prerrogativas que la Constitución marca para los partidos políticos, pero también que tienen unas ciertas limitantes, digamos, para asegurarse la representación. Entonces, bueno, vamos a comenzar, nomás ordeno aquí mis apuntes. Vamos a comenzar, pues, voy a compartir una presentación para ir abordando el tema que tenemos, para ir abordando el tema de los partidos, primero los partidos políticos como instituciones políticas que decía, desde una perspectiva primero sociopolítica, ¿no? Entonces vamos a hablar de la relevancia de los partidos políticos y su inserción en la democracia, ¿no? No obstante, como dije que también vamos a llegar a la parte de crisis de partidos políticos, vamos a comenzar por ahí con una serie de premisas, algunas series de supuestos, inclusive hipótesis, ¿no? Con relación a la bibliografía que se ha producido en torno a los partidos políticos, ¿no? La primera de ellas, y además, a ver, esto que voy a mencionar no son novedosas, no son todas nuevas en cuanto a la temporalidad. Esta primera hipótesis es de Ostroborsky,
que escribió en 1902 que los partidos perjudican a la democracia y que por lo tanto deben de desaparecer, ¿no? Luego encontramos que Maurice Duverger, decía que los partidos de masas, ahorita vemos qué son los partidos de masas, ¿no? Eran las organizaciones del futuro. Todas estas hipótesis, desde luego, fueron perdiendo fuerza o luego la vuelven a ganar, etcétera, ¿no? Después, ya en el 88, no es casualidad que sea el 88, ¿no? Que marca un periodo ya de transiciones democráticas, digamos, ¿no? Que ya la Guerra Fría no era como el faro orientador ideológico para los partidos y se empezaba a hablar de crisis de los partidos. Entonces dice, los partidos están en crisis y van a ser sustituidos por movimientos y otras formas de organización social. Y después, en 2002, encontramos otra premisa que dice que los partidos se han transformado, que se han revitalizado, ¿no? Obviamente hay objeciones académicas a estas hipótesis, ¿no? Porque decían algunas otras personas que los partidos son una finalidad por sí misma, que no son únicamente un medio para realizar ideales políticos, ¿no? Después, igualmente, vimos en las transformaciones de los sistemas de partidos, en las transformaciones conceptuales y organizativas, que también hubo quienes criticaban, así como dijimos que de acuerdo con Duverger, los partidos de masas, cuyas características vamos a ver más adelante, eran la organización del futuro, había quienes afirmaban, ¿no?, que los partidos de masas ideológicos son en realidad una excepción, ¿no? Y que la debilidad en realidad de los partidos de masas no significa una crisis de los partidos, sino un fortalecimiento mediante otro tipo de acuerdos, ¿no? Y también que los partidos, cuando se renuevan o que se van renovando, que se vuelven estables, eficaces, pero degeneran en una democracia sin demos, ¿no? Esto para refutar la idea de que los partidos se transforman y se revitalizan. Había quienes afirmaban, bueno, sí se revitalizan, pero generan una democracia sin el componente demos, ¿no? Y se transforman en una partidocracia. Esto lo hemos escuchado comúnmente. También 2006, recordemos, el auge, digamos, de los partidos, de los candidaturas independientes es más o menos entre 2006, 2008, es donde empieza como a tener como más relevancia, ¿no? En fin, entonces hay una serie de cuestiones relativas a los partidos, ¿no? Hay una serie de cosas que van de alguna manera suponiendo una discusión en torno a su quehacer, en torno a su organización, en torno a su importancia o no, porque sabemos, ¿no? Gozan de mala fama. En los últimos datos que se tienen del Latinobarómetro, ¿no? Este estudio que se hace, estas encuestas que se hacen en distintos países de América Latina, hay Eurobarómetro también, pero el Latinobarómetro refleja que la institución política con menos credibilidad en toda la región son los partidos políticos. Entonces, bueno, no obstante ello, no quiere decir que tengamos que prescindir de los partidos políticos, pero sí que hay una serie de elementos que les han restado credibilidad. Tampoco es gratis esa falta de credibilidad. En fin, bueno, entonces eso para enmarcar un poquito la discusión, pero siguen siendo un actor central, relevante para la vida democrática. Vamos a llegar a la parte de la crisis, ¿no? Estos conceptos que di o estas afirmaciones, estas hipótesis, nada más son para centrar un poco la problemática, ¿no? Porque son instituciones que, aunque no gozan de mucho prestigio, digamos, social, se han transformado, se van transformando, van surgiendo nuevas agrupaciones, nuevos partidos y se van disputando el poder, se cambia la composición del sistema de partidos y entonces lo importante aquí es entender que siguen siendo un actor político central, un actor político relevante, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de eso vamos a tratar de definirlos. Hay muchas definiciones, ¿no?
pero y en esas definiciones vamos a encontrar distintos elementos, ¿sí? Pero, bueno, como partidos, ahorita voy a dar una definición o una serie de definiciones igualmente teóricas para después entrar a la definición que da la propia Ley General de Partidos Políticos y las características, ¿no? Pero eso, primero decía, vamos a hacer una revisión conceptual desde un marco más bien sociopolítico, sociohistórico, para luego llegar ya a la parte jurídica, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas definiciones. Para Duverger, por ejemplo, ahorita que lo mencioné, él hace una definición muy chiquita que dice que es una comunidad de estructura particular, ¿no? En realidad no dice como gran cosa, pero lo que podemos pensar a partir de las distintas conceptualizaciones, ¿no? Para no revisar tal dice tal, vamos a ver una serie de elementos con relación a las explicaciones que se dan sobre los partidos. Primero que nada, como primer elemento, tenemos que entender, y esto en el marco de lo que dije anteriormente, ¿no? Las transformaciones, las hipótesis en torno a su importancia o no, es decir, la centralidad que tienen para el quehacer político no está en duda. Lo que está en duda es cómo se insertan en la democracia, qué tanto perjudican, insisto, no que con ellos se tenga que prescindir de los partidos, pero que hay una brecha, hay una distancia entre los partidos como organizaciones y la ciudadanía, que en muchas ocasiones no siente que esas instituciones representen de la mejor forma sus intereses, ¿no? No es una crisis exclusiva de México, pasa en muchos lugares, eso genera otro tipo de brechas y surgen otros movimientos, otros partidos o candidaturas independientes, ¿no? Entonces todo eso está vinculado. En fin, entonces, como primer elemento, sí podemos afirmar que los partidos no son lo mismo en todo tiempo y lugar, ¿sí? En Europa y en Estados Unidos son incompatibles, ¿no? Hay partidos, por ejemplo, en Polonia de bebedores de la cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto de partido político, lo que podemos decir es que es polisémico, ¿no? Que tiene condicionantes o tiene componentes geográficos, históricos, evolutivos, ¿no? Entonces, ha habido distintas definiciones y estas, les digo, van cambiando conforme se transforman también las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, ¿no? En donde se dan a cabo se llevan a cabo las distintas formaciones, agrupaciones políticas, ¿no? Una definición, por lo tanto, no unívoca, que no signifique una sola cosa de un partido político, también es un debate que no tiene consenso, ¿no? O sea, las finalidades de los partidos, ¿no? Si se promueven mediante esfuerzos conjuntos, interés nacional, si necesitan ideologías, si no, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces lo que también podemos decir como elemento es que los partidos son sistemas de conflicto, ¿no? O sea, no son únicamente un agregado de personas que comparten intereses comunes, en el sentido más estricto del término, ¿no? No es que todo mundo que conforme un partido político esté de acuerdo en todo, sino que hay una comunidad de intereses más o menos similares que convergen, pero que generan un espacio de conflicto. ¿Cuál es ese espacio de conflicto? Bueno, hay conflicto para definir candidaturas, por ejemplo, ¿no? Hay conflicto para definir a la dirigencia, hay conflicto para definir también los mismos propósitos del partido, porque también son instituciones que median, ¿no? Son mediadoras entre la ciudadanía y el gobierno, o los cargos de representación y de gobierno, ¿no? Entonces, un partido no es nada más un grupo de personas que intentan fomentar un bienestar público, ¿no? Sino que es un grupo en donde estos componentes o las personas que lo componen tratan de ponerse de acuerdo en los términos organizativos para llevar a cabo la competencia por el poder político, ¿no? Entonces, bueno, más allá del debate académico de qué es
y qué no es un partido. También, además de estos elementos, ¿no? De finalidades de conflicto y de los componentes, tanto geográficos, ¿no? Temporales y espaciales, que nos van dando como características especiales para los partidos. Esto lo veremos ahorita que hablemos de sistema de partidos y que veamos en el marco de la crisis de los partidos cómo van surgiendo otras agrupaciones políticas, otros partidos. Lo que pasa es que digo agrupaciones porque luego inclusive, dado el desgaste que existe conceptual del término, hay partidos que siéndolo, porque comparten una serie de características, ¿no? Ahorita damos una definición, bueno, ya que dije todo esto, sí habría que definirlos. Compartiendo las características centrales de los partidos políticos, pues no se denominan a sí mismos partidos, ¿no? Entonces, bueno, decía, hay características, no obstante, comunes, digamos, ¿no? Que sí podríamos decir que sí comparten los partidos políticos, ¿no? Tienen una estructura estable, ¿sí? Es decir, tienen una formación. Ahorita, vuelvo a insistir en esto nada más por si hiciera falta. Esta es una definición desde la ciencia política que nos va dando cuenta de una serie de características que después cristalizan en la ley, ¿sí? La definición jurídica la vamos a ver, está en el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, pero primero enmarcarlo en un debate más amplio, ¿sí? No todo es como, bueno, definición jurídica, finalidades jurídicas y todo lo que diga la Ley General de Partidos Políticos. Es importante tener antes como una serie de antecedentes conceptuales, características y problemática con relación a estos, ¿no? Entonces, tienen estas dificultades para definirse más allá de lo que la ley pueda decir, y vamos a ver por qué la ley dice lo que dice. En fin, entonces, hay una estructura, y esa estructura tiende a ser estable, ¿sí? De tal manera que los partidos son, dice Angelo Panebianco, organizaciones, ¿no? Son grupos donde hay una organización y que compiten en la esfera electoral, ¿no? Que compiten por cargos de representación y de gobierno, que esa es finalmente la característica central de un partido político, que se inserte en el sistema democrático y que compite. Ahí vamos a tener un primer problema, ¿sí? Ya que tenemos una definición, ¿no? Una organización, una estructura estable, obviamente que está compuesta por personas, ¿no? Que tienen una serie de finalidades comunes, que se definen por una ideología, que definen los objetivos de esta organización para la competencia electoral. Pero ¿qué pasa con eso de la competencia electoral? Bueno, pasa que, o ha pasado, lo cual, aunque puede estar superado actualmente, no quiere decir que no debamos de revisarlo, ¿no? Para hablar de la inserción de los partidos políticos en la democracia, ha sucedido que las reglas, digamos, las reglas jurídicas, no permiten que haya competencia. Entonces, es difícil decir, bueno, los partidos son organizaciones que tienen finalidades, que tienen una estructura, digamos, finalidades de organización, finalidades colectivas, finalidades democráticas, participativas para la competencia electoral. Y si no hay competencia electoral, no hay partidos. Primera cuestión, no, pues sí hay partidos, y para eso nos remontamos, por ejemplo, a los sistemas de partidos cuando Giovanni Sartori hizo su clasificación, que es un sistema de partidos, ¿no? Esto lo menciono nada más para hablar de cómo la transformación en las interacciones, la transformación en las reglas, pero de las condiciones sociales y políticas, transforma también a los partidos en su relevancia política y transforma a los partidos también en cuanto hace a sus finalidades, en cuanto a sus denominaciones y en cuanto a sus definiciones, y por eso es que siempre vamos a tener el elemento espacial y temporal para tratar de entender sus elementos no comunes, ¿no? Los elementos comunes serían esta organización que tiene finalidades de representación y de gobierno en las democracias, ¿no? Pero otra vez, ¿qué pasa en las no democracias? En donde tenemos partidos políticos y entonces tenemos que ver las reglas, las interacciones y esta idea del sistema de partidos. Y decía, cuando Giovanni Sartori escribió su libro sobre los sistemas de partidos, él hizo un estudio comparado y vio cómo funcionaban la mayoría o muchos de los sistemas de partidos y a partir de eso hizo una clasificación
¿Qué entiende por sistemas de partidos? Son las reglas mediante las cuales los partidos políticos, definidos como instituciones que están organizadas en torno a finalidades comunes para la competencia político-electoral, pero cómo esas instituciones interactuaban entre sí y cómo interactuaban con el Estado, ¿sí? Y en esas interacciones, él hace una primera clasificación y dice, bueno, los sistemas de partidos pueden ser, aunque parezca una cosa contraintuitiva, unipartidistas o bipartidistas. Y dice, bueno, son unipartidistas y entonces, ¿cómo podemos hablar de sistema de partidos si solo es uno? Bueno, porque las reglas así están diseñadas para que exista solo un partido político, con las consecuencias que eso tiene, desde luego, para la democracia. Pues no hay competencia y entonces se puede decir, bueno, ¿y esto cómo es democrático entonces? ¿No? Si no hay la posibilidad de que haya un cambio, digamos, en el gobierno, ¿no? No es que él piense que los sistemas de partidos necesariamente sean democráticos, sino que el hecho de que exista uno o más partidos tendrá un sistema de partidos. Desde luego, hay sistemas que son bipartidistas, como el caso de Inglaterra, como el caso de los Estados Unidos y algunos otros casos en donde ya tenemos por lo menos dos partidos políticos. Eso no basta, ahorita lo vemos, no basta que haya partidos políticos para que haya democracia, aunque es una condición necesaria, no es suficiente para ello. Bueno, y después dice, y cuando no son bipartidistas, son pluripartidistas o multipartidistas. Pero ahí no acaba, porque aún habiendo más de un partido político, más de un partido político, dos o más partidos políticos, y reglas que permitan que haya dos o más partidos políticos, ¿qué pasa si no obstante ello no hay reglas para la competencia? Y entonces clasifica también entre sistemas competitivos y no competitivos. Podemos dar por sentado que los sistemas unipartidistas pues son no competitivos. No hay condiciones para la competencia. Pues si eres el único corredor, pues es obvio que vas a ganar la carrera, aunque camines, ¿no? Y en los sistemas bipartidistas o pluripartidistas puede suceder que no haya reglas para la competencia, y fue el caso mexicano. Él escribe su libro en los años 70 y se da cuenta que, a diferencia de otros sistemas de partidos en donde había más de un partido político y las reglas estaban hechas para la competencia, en el caso mexicano de los años 70 y de los años 60, ¿no? Cuando él empieza a hacer su estudio y su clasificación, dice, bueno, sí hay partidos políticos, pero no hay competencia. Entonces, ¿cómo le denomina? Y le denominó sistemas de partido hegemónico, ¿no? Que es un partido, bueno, un sistema de partidos en donde hay un partido que no solo siempre gana, sino que las reglas están hechas para que siempre gane, ¿sí? Tanto en los cargos de representación como en los cargos de gobierno. Esto se fue transformando, ¿no? La reforma del 77, que introdujo el sistema de representación proporcional y que además definió a los partidos. Esto es importante porque la propia Ley General de Partidos Políticos lo rescata así: instituciones de interés público. Había partidos o había organizaciones que estaban proscritas, que no podían participar, no estaban en la boleta electoral, y que a partir de esa reforma ya se van como permitiendo pues que por lo menos participen. Es una forma de decirlo, por eso hice un gesto como, bueno, participar, pero a sabiendas de que no tienes como posibilidades ni reales ni materiales de ganar. Pero bueno, esa supone una transformación que va dando pauta, que va dando paso a otras transformaciones en las reglas, ¿no? Que a final de cuentas suponen, pues ya, la transición democrática, digamos, ¿no? Nada más esto para mencionar a los sistemas de partidos que tienen que ver las interacciones entre ellos, ¿no? Las reglas que limitan, que permiten las interacciones entre los partidos políticos, que dan la pauta para estas, y que también son las que permiten o no la inserción en el sistema democrático, que les permiten ser organizaciones con una cierta, permítanme, con una cierta, digamos, posibilidades de competir, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces lo importante es que las reglas importan. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces,
Su inserción en los sistemas democráticos depende, y por eso hablamos de sistemas de partidos, depende de las reglas, depende de las autoridades, no solamente depende de que haya partidos políticos, ¿no? Ahora, de acuerdo con Max Weber, un partido político es ya había dicho esto, ¿no? Una condición necesaria, más no suficiente para que haya democracia. No obstante, dice Max Weber que los partidos políticos nacieron con la democracia. No se puede entender la democracia. Claro, Max Weber, estamos hablando de siglo XIX, siglo XX, principios, ¿no? Entonces, digamos, para darle su justa dimensión histórica, pero siempre la organización colectiva era la que tenía un carácter importante. Recordemos, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no?, que escribe Karl Marx y que hace hace una arenga política, pero hace una teorización de las relaciones sintéticas, si quieren, no con la misma profundidad que lo hace en el Brumario o que lo hace en el Capital, en el tomo 1, pero que hace una teorización con relación a la sociedad y con relación a la organización, porque los partidos políticos son organizaciones que tienen finalidades, ¿no? Y entonces Max Weber, además de que piensa que los partidos políticos son condición necesaria, más no suficiente para la democracia, piensa que cuando los partidos políticos realmente se insertan en el sistema democrático es a partir de los partidos, el surgimiento de partidos de masas. Por eso cité a Marx. ¿Por qué los partidos de masas? Los partidos de masas tienen como característica, o partidos ideológicos, que incorporan, ahorita lo voy a decir así, ahorita doy una definición más técnica, ¿no?, que incorporan mayorías, que buscan que las mayorías, lo que sea que eso signifique, porque las mayorías pueden ser muchas cosas, ¿no?, pero las mayorías en términos sociales, ¿no?, mayorías en términos numéricos, pero que normalmente son minorías en términos cualitativos, en términos políticos, ¿no? Personas que la clase obrera, las clases, digamos, depauperadas, que no tenían la posibilidad de obtener cargos de representación, ¿no? En Inglaterra o que en las demás monarquías estaban subyugados a las órdenes del monarca o de quien fuera, ¿no? Y que no tenían condiciones para la participación política. Conforme las masas se van organizando y se van incorporando, se incorporan en la disputa política, en los cargos y con ello en la representación y con ello en la definición de las políticas públicas y con ello en la control, más o menos, ¿no?, del ejercicio del poder, entonces podemos hablar de democracia, ¿no? En términos de que están más o menos representados y que pueden definir y que pueden ser parte del debate político, electoral, todos los grupos sociales, ¿no? Pero esto, otra vez, va a tener muchas dificultades porque ese modelo, conforme van cambiando las sociedades, conforme va habiendo otros factores, tanto internos como externos, las migraciones, y lo que provocan para unos y para otros, ¿no?, tanto para quienes migran como para quienes quieren conservar un cierto orden social predominante en un statu quo. También eso va a impactar en las formaciones políticas, ¿no? Y va a impactar en las ideologías y va a impactar en el sistema democrático, ¿sí? De manera tal que lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en términos de esas organizaciones, inclusive masivas, ¿no? No únicamente en los términos más amplios de, bueno, pues cualquier partido sería masivo porque su idea es tener a mucha gente, aglutinar como muchos intereses, ¿no? Pero ahorita vemos cuál es una característica esencial de los partidos de masas, además de que en su origen está esta idea de representar mayorías que son minorías en términos cualitativos políticos, ¿no? E incorporarlos al debate político, y bueno, esa parte, ¿no? Entonces, decía pues que los partidos son, de acuerdo con Max Weber, y a partir de que surgen los partidos de masas, una condición necesaria pero no suficiente para la democracia. No basta que haya partidos para que haya democracia, pero para que haya democracia tiene que haber partidos políticos. Esa es la propuesta, insisto, de Max Weber, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto podemos empezar a clasificar por sus características, por las características de estas organizaciones, qué son, digamos, y cómo se van definiendo algunos partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno,
Eh, bueno, voy a avanzar aquí en la presentación, porque además de esto, ya que dijimos que son importantes para la democracia, que se insertan en ella mediante reglas, que son organizaciones que en tanto estas organizaciones representen la mayoría de los intereses sociales, tendrán este componente democrático. También hay teorías que explican, bueno, sí, pero ¿cuándo nacen los partidos políticos, no? Y con ello podemos decir, pues, ¿cuándo nace la democracia en términos de la representación? Entonces, hay distintas propuestas, pero lo que es cierto es que los partidos políticos son un fenómeno contemporáneo, ¿no? Aunque podemos encontrar agrupaciones políticas desde la Florencia renacentista, ¿no? Bueno, desde la Florencia medieval, ¿no? Dante Alighieri, que era miembro de un partido político de los güelfos, ¿no? Y había los güelfos negros y blancos que peleaban con los gibelinos, y digamos que había una cierta organización y que se disputaba el poder, pero en realidad, como los conocemos, los partidos son relativamente nuevos, ¿no? No irían más allá de la segunda mitad del siglo XIX, justamente porque en el sentido moderno, estamos hablando de la democracia moderna, ¿no? Del derecho de las masas al sufragio, ¿sí? Cuando ya la mayoría de las personas, y ahí podríamos poner asteriscos, bueno, el derecho de las masas, pero de los hombres, ¿no? Entonces ahí tenemos más problemas, pero bueno, el derecho de las masas a participar en la construcción de la esfera pública, ¿sí? Entonces, bueno, antes de hablar de partidos políticos o antes de los partidos políticos, lo que había eran clubes, ¿no? Logias. Por ejemplo, cuando estudiamos la historia política de México, en el siglo XIX todavía pues, estaba la logia yorquina y la logia escocesa, si no mal recuerdo, ¿no? Y que no tenían como las mismas características de los partidos, ¿no? O sea, no eran una organización permanente porque estaban sujetas a los fundadores, que eran como más irregulares, ¿no? Y que tenían finalidades diversas. En la transición de clubes a partidos o de logias a partidos, hay, digamos, distintas ideas con relación a esto, pero, insisto, lo más importante es que los partidos políticos tienen esta característica de incorporar a las masas a la lucha política, ¿no? Bueno, dicho eso, tenemos algunas teorías que hablan sobre los partidos, sobre el surgimiento de los mismos, ¿no? Está la teoría de la crisis y la teoría de la modernización. La teoría de la crisis lo que dice es que los partidos se forman en tiempos de conflicto, ¿no? Sea guerra, sea depresiones económicas, explosiones demográficas, ¿sí? Esta teoría, por ejemplo, nos podría o podríamos utilizarla para explicar el surgimiento de los partidos políticos modernos. Voy a tratar de llegar a ello al final, ¿no? Crisis de legitimidad, crisis de participación y de integración sociales, ¿no? Estas brechas que decía que han surgido en los sistemas democráticos y que entonces hay nuevas agrupaciones políticas, ¿no? Nuevas agrupaciones políticas con otras denominaciones, con otras finalidades, algunas de las cuales para mí están en los lindes, por no decir que están totalmente fuera de lo que se tendería contemporáneamente por democracia, ¿no? Pero bueno, esa es la teoría de la crisis. Los partidos son producto de coyunturas históricas, de fracturas históricas, en donde ya sea que hay una polarización social, que no por ello es que sea malo, sino que hay condiciones que hacen que los distintos factores sociales tengan posiciones encontradas irresolubles, y que entonces en esa polarización, ya sea que surja un partido que aglutine esos intereses o que la polarización vaya generando una brecha, como había dicho, entre la sociedad y el gobierno, y que entonces ese espacio sea ocupado por otras organizaciones políticas, ¿no? Bueno, y estas polarizaciones son de distinto tipo, ¿no? Puede ser eclesiásticas también, ¿no? Que haya agrupaciones religiosas que busquen alguna cosa que no estén representadas, si es que tal cosa se puede, ¿no? O seculares, igualmente partidos no confesionales en algún momento,
entre ciudades y el campo, y así sucesivamente. Desde luego, entre el trabajo asalariado y el capital, ¿no? Partidos que buscan o que han buscado, porque esto es en perspectiva histórica también, ¿no? Que han buscado la representación de la clase obrera, ¿no? Y partidos más de corte empresarial, ¿no? En México hay ejemplos, no voy a decirlos porque son partidos que todavía existen, pero me voy a ir, por ejemplo, al caso de España, ¿no? Para no irme tan polémicamente, Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que tienen más o menos, o tuvieron en su momento, esa composición, ¿no? Bueno, y que además fueron producto de una, más o menos, fue una crisis, y no porque estaban saliendo de la dictadura franquista, ¿no? Y entonces era una forma de resolver esa fractura histórica que supuso la transición democrática. Y la teoría de la modernización, en donde los sistemas políticos van atravesando reformas institucionales, crisis históricas, pero en donde la formación de partidos no siempre es esa derivación, ¿no? Entonces, los partidos resultan como secuelas, ¿no? De los procesos de modernizaciones, porque los ciudadanos deciden influir en el poder, ¿no? Entonces, una parte de la élite gobernante acepta ganarse el apoyo público, los cambios socioeconómicos, la proliferación de las clases profesionales, ¿no? Incrementan los niveles de información, apogeo de los mercados, la tecnología, y entonces hay nuevos partidos o se fundan nuevos partidos como manifestaciones y condiciones de la modernidad. Esta teoría, por ejemplo, es más o menos utilizada o muy utilizada para explicar la transición democrática en México. Yo no estoy muy de acuerdo con esa hipótesis, pero no voy a mencionar más allá de eso, ¿no? Es decir, si bien es cierto que hubo un camino reformista, reformador en México, si digo reformistas, como qué buena onda fueron los gobiernos que fueron reformador, y no fue así, ¿no? Hubo crisis, hubo muchas crisis, por eso yo estaría más cercano a la primera hipótesis. Hubo muchas crisis que fueron generando cambios, ¿no? En otras latitudes, claro, hubo dictaduras militares producto de esa crisis y producto de otros intereses, pero que esas reformas no fueron una concesión graciosa del régimen, ¿no? Sino que fue producto de muchas disputas, muchas denuncias y, claro, demandas de participación, ¿no? Pero bueno, entonces estas teorías, aunque no tienen un rango universal de explicación, pero, o sea, son impuras en cuanto a las hipótesis, pero la teoría, por ejemplo, de la crisis nos podría ayudar a explicar en determinadas circunstancias el surgimiento de algunos partidos, siempre en el entendido que hay transformación también a nivel institucional, porque eso es lo que regula las reglas de los sistemas de partidos y su inserción a la democracia, ¿no? Bueno, entonces esto para decir de los partidos políticos, las teorías, ¿no? Que explican por qué surgen, cómo surgen, a partir de qué, y entonces cómo se insertan en el sistema democrático, ¿no? Bueno, cuando ya había mencionado a Maurice Duverger, que publica un libro que todavía se lee y que todavía se debe de leer, que se llama así, Los partidos políticos, él define a los partidos de masas, ¿no? Estos partidos de masas que, como dije, son el antecedente más importante del derecho de las masas al sufragio, valga la redundancia, y con ello de la inserción de los partidos al sistema democrático, o por lo menos a la representación de ciertos intereses, ¿no? Entonces, de acuerdo con el autor, la idea de los partidos y la idea de los partidos de masas es que se sitúan entre el Estado y la sociedad civil, que tiene una serie de rasgos internos, ¿no? Una organización que tiene rasgos externos, ¿no? En el ambiente social que son peculiares, ¿no? En cuanto a la organización interna, es un gran número de militantes de donde obtiene la mayoría o la totalidad de su financiamiento. Esto es lo que dice Duverger en cuanto a los partidos de masas, lo cual no quiere decir que dependiendo de las reglas, como en el caso mexicano, ¿no? Para el financiamiento, no pueda un partido de masas obtener financiamiento público, ¿sí? Lo que pasa es que había una idea de militancia, ¿no? De
personas que se afiliaban a un partido y que eran los que lo mantenían de alguna manera, ¿no? Entonces, eso creaba lazos que amparan una mecánica que articula a los liderazgos, a las bases, y entonces el funcionamiento de esto depende del aparato que se crea para velar por la cohesión, es decir, a una estructura, ¿sí? A una estructura interna para organizar a una serie de liderazgos, ¿no? Además, los partidos de masas tienen una disciplina importante, ¿no? Una disciplina en cuanto a cómo dirimen los conflictos, en cómo seleccionan las candidaturas y cómo no hay una pugna interna demasiado fuerte a la hora de elegir tanto a la dirigencia como a las candidaturas, como a la hora de votar en los parlamentos, ¿no? Son entonces disciplinados y están catapultados por conflictos de clase, ¿no? Es decir, nacen con la idea de la representación de las mayorías cuantitativas que son minorías cualitativas, ¿no? Mayorías en cuanto a número, pero que tienen un menor peso político, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Y entonces cumplen una notable tarea de representación y pues se dirige o se dirigían, esto lo puedo decir en pasado, ahorita vemos por qué, a sectores electorales predefinidos, bien limitados, ¿no? Y favorece con ello la movilización de ciertos grupos sociales, de manera tal que los partidos de masas fungen como canales mediante los cuales los grupos sociales participan en la política formulando demandas al Estado. Entonces, comportan una plataforma organizativa sólida, extensa, tienen vínculos identitarios con el electorado, ¿no? Representan a ciertos sectores y, como decía, normalmente a sectores desfavorecidos socialmente, ¿no? Y entonces tienen una serie de estrategias políticas, ideológicas y bases estables, ¿no? Han escuchado esta noción de base o núcleo duro de los partidos, ¿no? Entonces, estos atributos empatan con un tejido social específico, ¿no? Una estructura económica con decisiones polarizadas. Con ella hay una concepción de la política que se centra en la competencia de partidos que encarnan esas decisiones, ¿no? Por eso puse el ejemplo del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, en donde había una aparente o no lucha de clases, ¿no? O de intereses. En la propia denominación socialista obrero está la idea de, digo, más allá de que ahorita significa otra cosa y que hubo otras agrupaciones políticas que le disputaron al socialista obrero justamente esa característica, pero en este momento, digamos, era una definición que apelaba, estoy hablando del socialista obrero, que apelaba a una serie de atributos ideológicos, a la movilización social y a estos factores de polarización, porque el otro partido, el Partido Popular, que en realidad debería haber hecho esto porque es el de la derecha, el popular, era menos proclive a las masas entendidas como estos sectores sociales en desventajas económicas, ¿no? Y que no apunta, ni apuntaba, ni ha apuntado, ni apuntará hacia la construcción de condiciones para superar esas diferencias, sino que apela más a la libre empresa, es un partido que tiene su deriva monárquica también, recordemos que estos partidos también surgen cuando cae la dictadura de Franco, pero que la dictadura de Franco es antecedida por una república que había depuesto al rey en elecciones democráticas, viene el golpe de Estado, se reinstaura la corona, ¿no? Y que hay entonces esa polarización, esas reminiscencias. Más allá de los cambios que después sucedieron y que de alguna manera se acusó al Partido Socialista Obrero Español de volverse parte funcional de un sistema económico que también suponía la depauperación. Eso, vamos a llegar a eso. El chiste, pues, es que los partidos de masas tienen estas características, ¿no? Y que en los años primeros del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial fueron los que iban dirigiendo, o sea, no solo los partidos de masas, pero también los partidos de masas dirigían, encauzaban de distintas reivindicaciones sociales, ¿no? De distinto tipo. Y era justamente esta idea lo que definía los polos ideológicos de la derecha y de la izquierda, ¿sí? El otro tipo de organización
política son los partidos de cuadros, ¿no? Que tienen un carácter menos de incluir a la mayoría de los grupos sociales como de formar a sus propias militancia, a sus propios cuadros, porque así se les llama, ¿no? Partidos de cuadros, para la profesionalización, para los cargos, y que normalmente están asociados menos a los sectores sociales desfavorecidos como a los sectores empresariales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, esta imagen es de luego un poco fantástica, ¿no? En términos ideales, ¿no? Desde luego esto no quiere decir que los partidos políticos sean necesariamente o hayan sido necesariamente eso, ¿no? En términos de plantear, bueno, pues entonces ya está como muy definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque lejos de cualquier idealización, los partidos desde su origen son criaturas más parecidas a lo que hoy son, ¿no? O sea, decía Michels, máquinas devoradoras de la democracia, en donde hay una ley de hierro de oligarquía. ¿Por qué? Pues porque los partidos se vuelven igualmente organizaciones que además de tener recursos, cuando luchan por el poder político, pues ellos eligen a sus candidaturas. Estas candidaturas normalmente son elitistas, aún en los partidos de masas, ¿no? No es de que cualquiera pueda ser candidato, es la propuesta de Michels, y que siguen siendo como muchas de las críticas que se hacen en los partidos, en las elecciones de candidaturas, la poca importancia que puede tener la militancia en ese sentido, ¿no? En la organización, en la definición de objetivos, porque queda en una estructura rígida, ¿no? Controlada por pocas manos. Por eso es que Michels le llama una oligarquía y que las oligarquías son una ley de hierro, la ley de hierro de la oligarquía, ¿sí? Entonces, de esta manera, los partidos de masas, así como los partidos de cuadros, pues tienen estas características en donde supuestamente van a incluir, pero terminan por no hacerlo porque quedan en manos de algunas personas. Esto nada más para decir que en estas definiciones de partidos de masas y partidos de cuadros podríamos perdernos también y pensar de, bueno, pues entonces siempre los buenos son los partidos de masas, ¿no? No obstante que su intención, bueno, eso claro, depende del corte ideológico de cada persona y con ello el concepto que se haga de Estado, de ciudadanía, la importancia que tenga una cosa u otra, la importancia que tenga la economía en términos de distribución o no, el papel que le toca jugar al Estado, pero esos son los polos ideológicos que fueron definiendo en buena medida la lucha política del siglo XX, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. También antes, por eso hablé del manifiesto del Partido Comunista, que es cuando las masas empiezan a tener derecho al sufragio, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el mundo partido en dos bloques, pues vimos, sí, pues es que vimos, yo no lo vi, ¿no? Pero bueno, la historia cuenta, pues, o la cierta historia política, que había estas definiciones ideológicas que tenían sentido, ¿no? De derecha a izquierda, en términos de partidos de masas, partidos de cuadros y las finalidades que cada uno ponía en cuanto al Estado, en lugar de la ciudadanía, en lugar, desde luego, del derecho, si va a proteger derechos individuales o colectivos, ¿sí? Pero, ¿qué fue sucediendo? Esto es lo importante, ¿no? Porque estos son antecedentes, partidos de masas o de cuadros, puede haber partidos contemporáneamente que tengan alguna característica de uno o de otro, es decir, que sigan siendo de masas o de cuadros, pero que esto se fue transformando. México se transformó, el sistema político, el sistema de partidos, empezaron a tener peso otros partidos políticos que habían estado proscritos, fueron cambiando las reglas electorales, esto va de la mano con lo que voy a decir, y llegamos a un momento en donde hubo una transición democrática, precedida de varias reformas, precedida de la importancia de la construcción de autoridades político-electorales independientes, compuestas por ciudadanas y ciudadanos, con un carácter de profesionalización, con medios de impugnación e instituciones, digamos, robustas y que se fueron robusteciendo y que se siguen robusteciendo en cuanto a sus facultades, atribuciones y los derechos de representación que buscan, digamos, ¿no? El chiste, pues, es que paralelamente a estas transformaciones institucionales, que son muy importantes y que vamos a ahondar en ellas, también sucedió que los partidos políticos
que los sistemas políticos se fueron transformando conforme se fueron transformando las condiciones que les dieron origen. Se fue transformando la idea de masas, por ejemplo. Se fue transformando la idea del papel que tenía que jugar el Estado o que tendría que jugar el Estado con relación a los individuos, a los derechos colectivos, a los derechos individuales y con ello la aplicación de la ley y qué se entiende por ella, ¿no? En los años 80, bueno, antes de eso, los partidos de masas y de cuadros tenían una orientación ideológica que apuntaban en buena medida, y esto estoy hablando de sistemas democráticos, y aún de sistemas no tan democráticos como el mexicano, porque no había reglas que permitieran la competencia, ya dijimos, ¿no? Un sistema de partidos competitivo es aquel en donde cualquiera de los partidos que componen ese sistema tiene en principio las mismas condiciones para hacerse del poder que cualquiera de los otros. Cuando no existen y la balanza está totalmente inclinada hacia el partido oficial, pues no teníamos un sistema de partidos competitivo, era no competitivo aunque había partidos. Conforme esto se va transformando por lo que ya había apuntado, entonces los partidos tienen un mayor peso político electoral. No obstante, no quiere decir con ello que no representaran intereses, que no representaran posturas. Por eso dije, en los sistemas tanto no democráticos como democráticos, en donde había sistemas de partidos, ¿no? Más de un partido, lo que encontrábamos es que la lucha se daba, aún en los partidos de masas y de cuadros, se daba, aunque no necesariamente siempre en la arena político-electoral institucional y que con ello se transformaran, digamos, en asientos de representación y o de gobierno, pero había una lucha ideológica. Y esa lucha ideológica tenía como faro a la propia lucha política que sucedía en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que dividía a esto en derecha e izquierda, ¿no? Que tenía que ver, como ya dije, el papel del Estado, la redistribución o no, el papel que juega en la economía para redistribuirla o no, el papel que juega el individuo para ponerlo por encima de los intereses colectivos o no, para la creación de bienes públicos o bienes privados, mercados, ¿sí? Y esta era parte de la disputa y el faro, de alguna manera el faro ideológico para los partidos de izquierda era la URSS. Con esto no quiere decir que todos los partidos de izquierda fueran estalinistas, ¿no? O sea, que tuvieran en la figura de Stalin, pues el líder soviético, ¿no? Sino en la Revolución Rusa, ¿no? Que tuvo a Lenin, o sea, había Lenin, Trotsky, ¿no? Trotsky, recordemos que fue exiliado, o salió exiliado de Rusia, perseguido por el régimen stalinista, fue asesinado aquí en la Ciudad de México, muy cerca de aquí de donde vivo, por cierto. Un museo que vale la pena visitar si alguna vez está en la Ciudad de México o si viene a la Ciudad de México, vale la pena visitar el Museo Casa de León Trotsky. Pero bueno, entonces había como un cierto faro ideológico y de poder, ¿no? Que respaldaba en cierta medida a esta idea, ¿sí? Y luego, pues, la Revolución Cubana también tuvo como su efecto, digamos, ideológico en el sentido de construir bienes colectivos, con todas las críticas y todos los matices, ¿no? Porque desde luego es una idealización de algo que, pues, tampoco fue como tan positivo en todos sentidos, ¿no? Un régimen que, entre otras cosas, muy homofóbico, pues que finalmente, por mucho que pueda decirse la Revolución Cubana y de figuras como el Che y todo, pues también eran, pues, mataban gente, pues, ¿no? Con una idea justiciera en lo que se crea, pero pues bueno, si estamos en instituciones político-electorales, no vamos a estar a favor de que haya ese tipo de manifestaciones más allá de las afinidades ideológicas que pudo haber suscitado para ciertas personas. En fin, la cosa es que había una disputa ideológica que tenía sentido, que orientaba el quehacer político. Y también desde la derecha, ¿no? Muy de la mano con los Estados Unidos, en un momento en donde había un auge, ¿no? De un sistema de producción, un sistema no solo de producción económica en el sentido de transformación de bienes naturales para benefactores, digamos, o para otros bienes materiales, sino de bienes culturales, ¿no? Todo un estilo de vida, pero que había una persecución política importante también, ¿no? En Estados Unidos. Tampoco era como, ok, entonces esto era democrático
y la URSS era lo peor del mundo, tenía cosas feas, los gulags, la invasión de Checoslovaquia, en ese entonces Checoslovaquia, etcétera, pero pues del lado de la democracia liberal más afín a la derecha, pues había el macartismo, por un lado, ¿no? La persecución a todo lo que fuera y oliese a comunismo, los golpes de Estado que financiaron, golpe de Estado en Chile, por ejemplo, ¿no? En el 73, contra Salvador Allende, que había sido electo democráticamente, pero que tenía ese tufillo que ellos pensaban socialismo, que era una serie de transformaciones, nacionalización de bienes, ¿no? Construcción de bienes públicos, y pues lo derrocaron, ¿no? Con apoyo indubitable de la CIA, y así en algunos otros lugares, en toda la región latinoamericana se vivió esta parte, ¿no? Solo para ponerle el matiz de, bueno, la democracia norteamericana estaba cimentada en entrometerse en los países de Latinoamérica. Entonces no era tampoco muy democrático en ese sentido. No por ello quiere decir que el régimen estalinista lo fuera, que tampoco lo era, desde luego, ¿no? Pero entonces, insisto, la lucha era en esos polos. Inclusive en los países en donde había golpes de Estado, había esa polarización social. Vean la película, está yo creo que todavía en la plataforma de Netflix, que se llama Machuca, que cuenta la historia de cómo hay esa transformación social y que cómo el sector, digamos, contrario a Salvador Allende, estaba de acuerdo en que fuera derrocado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para decir, había una disputa ideológica que tenía sentido, que orientaba a la política pública y que orientaba también el quehacer de los partidos políticos. Pero después de la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín, entonces eso se pierde un poco, ¿no? En los partidos políticos también, sobre todo los de izquierda, pierden un poco ese faro orientador, esa brújula. Y la teoría política, la ciencia política norteamericana, y en general, siendo que la batalla, finalmente la batalla cultural, la batalla ideológica, la ganan los Estados Unidos, eso es indubitable, ¿no? Los sistemas políticos se transforman hacia ese modelo, de manera tal que dejan de importar las ideologías tanto, ¿no? Inclusive se anticipa, aunque afortunadamente con con mucho optimismo, pero afortunadamente un optimismo raro, ¿no? A los Estados Unidos, pero que afortunadamente poco tiempo pasa para que se demuestre que estaba equivocada esa afirmación de el fin de la historia, ¿no? Ya las ideologías no importan, no va a haber conflictos, todo se va a dirimir mediante las instituciones políticas electorales que convergen al centro, que esa es la parte en la que yo digo que bueno que se equivocaron, porque no, las sociedades son plurales y tienen estas características de polarización que genera el propio sistema político-social y que tienen que ser evidentes en términos de conflicto, ¿no? Bueno, el chiste es que en los años 90, principios de la década del siglo XXI, lo que vimos y de alguna manera seguimos viendo es que existen partidos que tienden poco hacia la ideología. Y cuando decimos ideología, lo decimos en sentido amplio, ¿no? En términos de poner el acento justamente en algún tipo de disputa entre sectores sociales, ¿no? Es decir, posiciones que, por lo que hacen a la construcción de bienes públicos, el papel del Estado, el papel de los individuos, el papel de la economía, tienden a converger hacia algo más o menos similar, de manera tal que a partir de entonces hemos visto partidos poco ideologizados, ¿no? Voy a avanzar en la presentación. ¿Sí? Entonces se van desdibujando las ideologías y los partidos empiezan a convertirse en organizaciones que buscan ganar las elecciones, menos que orientados por una ideología en específico, ¿no? Se vuelven, y esto lo definen a partir de una traducción del inglés de catch all, atrapa todo, ¿no? O sea, partidos que orientan su quehacer a partir de, en vez de ser partidos de masas, ¿no? Que tienen esta serie de características, o de cuadros, sino partidos que buscan sobre todo ganar electoralmente, ¿no? Entonces, los partidos de masas, sobre todo los partidos de masas, se van convirtiendo en partidos atrapa todo porque alteran sus estrategias, desplazan su centro de poder de los miembros a las élites,
compiten con más pragmatismo, que esto va erosionando la ideología, ¿no? Entonces, esa parte es lo que va transformando a los regímenes de partidos, perdón, a los sistemas de partidos, ¿no? Y los regímenes democráticos que también se van transformando y que van encauzándose hacia una cierta convergencia. Yo no estoy muy seguro de eso porque subsisten contradicciones sociales. Lo que pasa es que el propio modelo social, político, económico, pugnaba porque esas diferencias se diluyeran, no en los hechos, sino en términos políticos, ¿no? O sea, en los hechos las diferencias económicas son innegables, ¿no? Siguen siendo y han sido, y se están ensanchando, que eso es otra cosa que da como resultado crisis que generan partidos políticos. Por eso decía yo que la teoría de la crisis es particularmente interesante cuando se explica el surgimiento de partidos. Entonces, bueno, pareciera pues que los partidos atrapa todo promueven una desideologización de la política, ¿no? Porque ya no hacen evidentes estos términos de contradicción social, económica, etcétera, ¿no? Y aparecen justamente en un periodo en donde hay una desideologización que contribuye a su ascenso y expansión de estos partidos, ¿no? Un mundo transfigurado que tiene que ver justamente con este triunfo en la Guerra Fría de los partidos, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, un partido atrapa todo, tiene una reducción del bagaje ideológico, fortalece a los grupos de dirección, devalúa la militancia, reemplaza al electorado, digamos, de clase o confesional, lo que sea, por un heterogéneo, tiene lazos con una variedad de grupos que le aseguren un mayor apoyo electoral, o sea, se mueven más con un pragmatismo, ¿sí? Inclusive realizan alianzas extrañas, de alguna manera. Entonces, bueno, eso con relación a los partidos, a la transformación de los partidos y de la ideología, que deja o dejó de tener peso. Pero, ¿qué sucede? La propia crisis del sistema económico, social, que genera crisis económicas, hace que estos partidos que se desideologizan pierdan credibilidad. ¿Qué pasa con el? No voy a nombrar el sistema político económico contemporáneo, porque está muy utilizado, esto ya lo he dicho en otros espacios, ¿no? Aquí mismo en la Escuela Judicial, está muy utilizado políticamente y no quiero hacer eco de ninguna de esas cosas, pero más o menos se puede intuir cuál es y cómo se llama, ¿no? En fin, ese sistema que tiene su auge en los años 80, en los años 90, la desincorporación que le llaman de las empresas estatales para darle paso a las privatizaciones, para darle paso a los mercados, para darle paso a la representación que se tiene de la política y de los partidos, ¿no? Porque no nada más viene del propio quehacer de los partidos, también viene de cómo se entienden los partidos, ¿no? De cómo se entienden las relaciones entre las personas. Empiezan a entenderse, y esto está en todos los debates, ¿no? Y en en la misma academia, ¿no? Los individuos son actores racionales, son maximizadores de la utilidad, y entonces los partidos son eso también, ¿no? Son vendedores en un mercado, y los electores seríamos compradores. Y un comprador, así como él compra una cosa, mañana puede comprar otra que le resulte mejor. En esos términos se empieza a tratar de explicar y se empieza a entender un poco el quehacer de los partidos políticos, y por eso hay una desideologización. No es casualidad que eso venga de los Estados Unidos, que tienen una idea de un sistema social político marcadamente no solo individualista, sino racional utilitario, ¿no? Y entonces se empieza a manifestar esta idea. ¿Y qué pasa con eso? Desde luego hay manifestaciones concretas de que eso tiene una cierta verosimilitud, ¿no? Porque se pone en el centro del quehacer de las políticas públicas a las y los individuos, a los derechos individuales, a la privatización, a la protección de la propiedad privada, pero se van generando élites, ¿no? Económicas, políticas, académicas, y con ello una brecha, que lo había dicho al principio, entre la población en general, ¿sí? Las personas, las clases trabajadoras, que esas no dejan de existir, ¿no? Y los
estas élites. Y entonces, el camino de la transformación político-electoral, la desideologización de los partidos, también genera falta de credibilidad en el sistema, ¿no? Y esa falta de credibilidad del sistema, esa brecha que empieza a surgir, da como resultado crisis. No solo crisis económicas, crisis sociales. Vuelvo al ejemplo de España y luego voy a poner un ejemplo de Italia, ¿no? Que prefiero ponerlos a los casos mexicanos. Entonces, esas crisis, ese distanciamiento, se va sumando a otras crisis. Crisis económicas que generan migraciones, por un lado. Crisis económicas que generan desahucios, por otro lado, ¿no? Pérdida de derechos colectivos, no te alcanza el dinero, inflación, pero que además está acompañada por un modelo económico en donde está centrado en la parte financiera, ¿no? Y entonces en España, para poner el caso de los partidos políticos españoles, en donde dijimos, había dos que más o menos ideológicamente tenían un cierto enfrentamiento, pero que se empiezan a acercar en cuanto a la instrumentación de políticas públicas en este periodo, y que cuando hay crisis económica, la crisis que deviene de la crisis de 2008 e inclusive antes, ¿no? Que va generando además la pérdida de bienes colectivos, no solo producto de la crisis, sino propio del modelo económico, ¿no? Que genera que los sistemas de pensiones se vean cada vez más comprometidos, que se busque este famoso déficit cero fiscal, ¿no? Que el Estado ya no gaste tanto, ya no haya tanto gasto público ni tanta inversión en distintos bienes, ¿no? Que se van privatizando. Y entonces, decía, eso genera precarización. Y como ya no hay partidos que puedan aglutinar esos intereses, pero sigue habiendo demandas sociales, lo que sucede es que producto de esa crisis surgen otros movimientos políticos, otros partidos que cuestionan tanto al sistema, a las élites que se forman, como a los otrora partidos que se supone que representaban a las masas, ¿sí? Las masas que no las podemos definir únicamente en términos, ahorita lo voy a hacer en términos obreros, en el sentido de reivindicar una clase depauperada, porque tiene su parte, ahorita lo vamos a ver, que puede ser, digamos, contraria a la democracia. Por eso ahorita lo veo. Entonces, vienen estas agrupaciones, ¿no? Se van formando, van surgiendo, que cuestionan a las élites políticas, ¿no? Y que dicen el partido, en el caso de España, pero esto se replica en otros lados, voy a poner el caso de España, pero se replica en México igualmente, se replica en Bolivia, el movimiento al socialismo es eso, de alguna forma, aunque con otras particularidades históricas. Pero entonces, bueno, se replica en otros lados, pero en España lo que sucede es que un grupo de académicos que dice el Partido Socialista Obrero Español ha dejado de representar a esa clase trabajadora, que sigue depauperada, que cada vez tiene menos derechos colectivos, que cada vez ve más comprometida el hecho de tener una casa, ¿no? Porque en España hubo una crisis de vivienda importante, había viviendas, pero no para todas y todos, ¿no? Y entonces había estos desahucios, que estuvo terrible, ¿no? Acompañada de una crisis económica financiera en donde las líneas de crédito del Fondo Monetario, del Banco Mundial, dependían de más recortes al gasto público, ¿no? Entonces, eso generaba una serie de insatisfacciones que entonces surgen otros movimientos políticos producto de esa crisis, ¿no? No producto de transformaciones institucionales, no producto de modernización, producto de coyunturas específicas en donde hay un cuestionamiento por parte de sectores sociales que ya no se sienten representados, ¿no? Entonces, nace Podemos, ¿no? Lo habrán escuchado, ahora se llama Unidas Podemos. Nace Podemos, que tiene esta reivindicación. Pero no todo es tan así, ¿no? Tan decir, bueno, pues es que esos espacios son colmados por gente que dice, yo sí voy a representar a los intereses sociales, porque esos intereses sociales son diversos. ¿Y qué pasa en países, en España también? ¿Qué pasa en países como Italia? ¿Qué pasa inclusive en los Estados Unidos? Cuando ciertos sectores se ven, pues sí, comprometidos en su economía, pero que además tienen fenómenos migratorios, ¿no? En donde por un lado dicen, con una simplificación propia de luego los partidos políticos y la demagogia que a veces les es propia, el problema es justamente los migrantes que amenazan nuestras costumbres, que amenazan nuestro estilo de vida, que nos quitan fuentes de empleo,
que no pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí también hay un espacio que no se llena, digamos, por los partidos tradicionales y que empiezan a producir que haya otros partidos como la Liga, ahora denominada Liga, en su momento Liga del Norte, ¿no? Liderada por Matteo Salvini, con un discurso totalmente xenofóbico, homofóbico, transfóbico, ¿no? Pero que llenan ese hueco, desgraciadamente, ¿no? Y digo desgraciadamente porque a mí cualquier cosa que tenga lo último fóbico, pues a mí me resulta que es contrario a los valores democráticos contemporáneos, ¿no? Que van por la inclusión, que van por el respeto de las distintas formas en que se significan las y los otros. Pero bueno, el chiste es que surgen esas agrupaciones políticas, que ponen presión a los sistemas políticos, que ponen presión al gobierno, a los gobiernos, a la instrumentación de políticas públicas y a los propios sistemas democráticos, me parece, los ponen en jaque, ¿no? Sobre todo estas agrupaciones como la Liga del Norte, ¿sí? O nada más la Liga, o como Vox en España, para mencionar casos extranjeros en los que podrá ser polémico o no, pero no tanto como si pusiera ejemplos de México, ¿no? Que no tenemos aún, por ahí hay uno que otro que pareciera que tendría como cierta afinidad con Matteo Salvini, pero en realidad no tenemos partidos políticos que tengan ese talante, ¿no? Bueno, entonces esto es relaciones sociales que van cambiando, crisis que van produciendo movimientos políticos que reivindican distintas cosas y que vuelven a poner en el centro a la parte ideológica, ¿no? Se había diluido en los años 90, había una cierta convergencia, pero se generan crisis económicas, sociales, políticas, que como he dicho, se llenan o se van tratando de llenar mediante el surgimiento de otro tipo de agrupaciones, no solo de partidos, también de actores y actrices políticas, ¿no? O sea, también candidaturas independientes, también otras figuras. En Italia también surge, aunque eso ideológicamente no tan claro, no tan nítido como puede ser el caso de la Liga del Norte, un movimiento, así se le denomina, porque además en medio de la crisis de los partidos tradicionales, entonces surgen otros que ya ni siquiera se quieren denominar partidos por el tufillo ahí que tienen de, pues es que son parte del sistema, un sistema injusto, y no les faltan razones para afirmarlo tampoco, ¿no? Y entonces surge en Italia el movimiento 5 estrellas, que es liderado no por un político, es liderado por un cómico, ¿no? Un comediante, Beppe Grillo. Y así sucesivamente. Esto también da pauta a que haya otros actores, como dije, y actrices políticas, a veces promovidos por los partidos, a veces independientes, que tienen esta idea de que la democracia sería otra si no hubiera partidos políticos, ¿no? Y con ello, una serie de discusiones en torno a su financiamiento, en torno a su costo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en el marco de la crisis de partidos, ¿sí? Esto ahondaremos más en esta parte cuando hablemos de candidaturas independientes. A mí lo que quería expresar era la parte de las ideologías, la parte de las finalidades, de cómo se van estructurando, cómo responden a diferentes crisis, cómo se insertan en el sistema democrático, y ahora ya vamos a ver a la parte jurídica, ¿no? La parte jurídica formal en la legislación mexicana. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario, sino para pasar a lo siguiente, ¿no? Vamos más o menos bien con... nada más estaba viendo el chat, veo que son buenos días, ¿no? Bueno, entonces voy a avanzar en la presentación para hablar entonces ahora sí de definiciones jurídicas de los partidos políticos y propiamente de lo que la ley, o sea, ya tenemos, por un lado, partidos políticos y su inserción en la democracia, ¿no? La cosa de las ideologías, cómo ha ido cambiando, la crisis de los partidos y cómo va transformando al propio quehacer de los partidos, a las propias definiciones de los partidos, circunstancias de sistemas políticos, ¿no? Pero bueno, ahora veamos legalmente, jurídicamente, cómo se definen y cómo hay interacciones también entre las autoridades político-electorales y los propios partidos políticos, cómo se inserta esto en el sistema democrático representativo, ¿no? Esto ya dejando de lado lo que habíamos visto anteriormente para pasar al plano estrictamente jurídico, ¿no? En el artículo 3, como les decía, de la Ley General de Partidos Políticos, se define a los partidos políticos con estas propiedades, ¿no? Entidades de interés público,
con una personalidad y patrimonio jurídico propios, con registro ante el Instituto Nacional Electoral o los OPLES, ¿no? Y que tiene la finalidad de promover la participación de la sociedad, del pueblo, el artículo dice el pueblo, en la vida democrática, que contribuyen a la integración de los órganos de representación política y que hacen posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, ¿sí? Y también hay una serie de limitantes, ¿no? O sea, aquí ya vamos a ver en la transformación del sistema jurídico mexicano, producto de distintas crisis, producto de que los partidos se insertan ya en la democracia propiamente hablando, nos fuimos transformando, se fue transformando el sistema jurídico político mexicano en un sistema de partidos competitivo, con reglas ciertas, con autoridades que van cambiando, ¿no? Se van transformando sus facultades, los alcances de la misma, su composición, y con ello también la importancia de los partidos políticos como actores democráticos, ¿no? Y entonces, bueno, a través del camino de distintas reformas, que, insisto, van transformando las facultades de las autoridades, pero también la importancia de los partidos políticos, llegamos a esta serie de definiciones que también vamos a ver que limitan o bueno, más que limitan, delimitan el quehacer de los partidos políticos como actores democráticos, ¿no? De manera tal que en la propia ley, además de definir a los partidos políticos, se dice que prohibiciones tienen algunos partidos, ¿no? Bueno, no algunos, ¿qué prohibiciones tienen los partidos políticos, ¿no? Primero, que es un derecho de la ciudadanía mexicana formar a los partidos políticos y afiliarse de manera libre e individual a estos, de manera tal que las organizaciones civiles, sociales, gremiales, nacionales o extranjeras no pueden formar parte de partidos políticos, ¿no? Tampoco organizaciones con un objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, esta parte de las definiciones de los partidos políticos, pero también vamos a ver, porque dijimos que como segundo elemento está que tengan registro, ¿sí? Que tengan registro, es decir, que tengan un reconocimiento jurídico, porque son entidades de interés público y al ser entidades de interés público, además que así las define la Constitución, también van a participar desde luego, en los cargos de representación, pero de las prerrogativas, ¿no? O sea, van a tener una serie de derechos de financiamiento, fiscales, del goce y uso de tiempos del Estado para la difusión de su propaganda y de su plataforma política, y de franquicias postales, ¿no? Entonces, para poder participar en esto que decía, interacción entre autoridades electorales y las organizaciones partidistas, entonces vamos a encontrar los derechos y los requisitos que deben de cumplir estas organizaciones para poder participar en la esfera política, ¿no? Desde luego, se cuida por un lado el derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión, pero al ser entidades que van a gozar de presupuesto público, entonces se tiene que cuidar también la representación, ¿no? Que estas organizaciones efectivamente sean portadoras de la voz de distintas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De manera muy general, lo voy a mencionar, está en el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, para que se pueda constituir como partido político, ¿no? Lo voy a mencionar de manera muy general. Hay un diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria que tiene un módulo de registro de partidos ante el INE, en donde se ve con mayor profundidad esto, ¿no? Pero bueno, quienes pretendan obtener un registro ante el INE o el organismo público local correspondiente, pues tienen primero que nada que cumplir con una serie de requisitos, que presenten una declaración de principios, un programa de acción, estatutos, y tienen que satisfacer los requisitos de la ley, ¿no? Además, se necesita de un carácter numérico, un carácter cuantitativo, que suponga efectivamente asegurar la debida representación, o sea, que los partidos sean entidades que representen al menos a un mínimo poblacional para que entonces se puedan constituir como tales, ¿no? En el caso de partidos políticos nacionales, tener 3,000 militantes, por lo menos en 20 entidades federativas,
o 300 militantes en al menos 200 distritos electorales uninominales, ¿sí? Obviamente se verifica que tengan credencial para votar en la entidad de que se trate, pero el número de militantes en el país, en los partidos políticos nacionales, no puede ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior cuando se presente la solicitud relativa, ¿no? Eso para los partidos políticos nacionales. En el caso de los partidos políticos locales, tienen que contar con militantes al menos en 2/3 partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones de las alcaldías del Distrito Federal. Y lo mismo, ¿no? Tienen que tener credencial para votar en cualquiera de estos municipios o demarcaciones y su número de militantes no puede ser inferior al 0.26% del padrón electoral que se utilizó en la elección local, ordinaria, inmediata anterior a que se pretenda la solicitud, ¿no? Igualmente, para obtener el registro, ¿no? Se tiene que informar a la autoridad que corresponda, ¿no? Y esto se tiene que hacer el mes de enero siguiente a que se elija presidente de los Estados Unidos mexicanos, y entonces este aviso supone el inicio del trámite y luego va a pasar en el Instituto Nacional Electoral por una serie de verificaciones de que se hayan llevado a cabo asambleas, ahorita lo vemos, ¿no? Que esas asambleas satisfagan criterios numéricos, que tenga que ver con el financiamiento y después se emite un dictamen por parte del INE. Entonces, esto primero se da un aviso en donde se establecen estos lineamientos, se dice cuál es el plan de acción, cómo se insertan en la democracia, se acredita un número de militantes, pero una vez que se da el aviso referido, entonces se tiene que acreditar, primero, que se celebraron asambleas para satisfacer ese criterio numérico, ¿no? Por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales, en donde se satisfaga ya sea el número de militantes que decíamos, 3,000 militantes en 20 entidades federativas o 300 militantes al menos en 200 distritos electorales, de manera tal que las asambleas pueden ser estatales o distritales, en donde se satisfaga este número mínimo, ¿no? Porque habrá funcionarios del instituto que certifiquen que efectivamente haya un número de afiliados que hayan concurrido, que hayan participado en la asamblea estatal o distrital, que como decíamos no puede ser menor a 3,000 en el caso de los estatales o de 300, que firmaron, que suscribieron un documento en donde había una manifestación formal de afiliación, decir que fue libre, ¿no?, su asistencia, que conocieron, que aprobaron la declaración de principios, el programa de acción, todos los cuales se tienen que presentar y son verificados por el instituto, y que estos están, esta ciudadanía está contemplada en la lista de afiliados, ¿no?, donde viene nombre, apellidos, domicilio, clave, etcétera, ¿no? Que en estas asambleas, que en esta realización de las asambleas, no intervinieron las organizaciones gremiales o cualquier otras que dijimos están prohibidas, ¿no? De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Partidos Políticos. Igualmente, se tiene que acreditar, se tiene que satisfacer, se tiene que certificar por parte de un funcionario del instituto que hubo delegados, ¿no?, que fueron electos en estas asambleas, que se acreditó que estas asambleas se celebraron, que se comprobó la identidad, la residencia de los delegados, que se presentaron las listas de afiliados y en el caso de las aportaciones que hacen, pues también certificar de manera cabal que estas aportaciones no superaron un determinado número, de una determinada cantidad de dinero y su procedencia, acreditar su procedencia. Esto es importante, como saben, hubo un partido político que trató de convertirse en tal y que no lo logró porque no acreditó ¿cómo se llama?, el carácter de la fiscalización. No me voy a meter en ese debate, solo lo menciono porque son requisitos que tienen que acreditarse ante la autoridad electoral, que son la primera interacción, ¿no?, para que, de acuerdo con la definición, pueda constituirse un partido político, además de una organización de personas que buscan unos determinados fines, se tienen que satisfacer estos requisitos de ley, ¿no?, de manera tal que, insisto, se garantiza la participación. Entonces, déjenme
seguir aquí con la presentación. Bueno, esa parte de la ley de hierro de los partidos políticos, la militancia, los simpatizantes y la dirigencia, ya mencioné la ley de hierro de los partidos políticos, pero aquí lo importante es que era una concepción de los partidos, ¿no? Que terminaban siendo eso, terminaban siendo una oligarquía, porque la militancia podía no tener demasiado peso, ¿no? En la elección de dirigencia, de simpatizantes, y entonces, en estas, aquí voy un poquito, alteré un poquito el orden, ¿no? Porque estos requisitos legales para la constitución y la fiscalización están al último, y lo mencioné primero, porque, digamos, temporalmente, pues primero te constituyes y luego representas, ¿no? A pesar de que la representación también es un requisito previo en cuanto al número de militantes. Y es un requisito posterior para conservar el registro, como saben, ¿no? El 3% de la votación se requiere para que los partidos sigan compitiendo en la arena electoral, ¿no? Pero decía, entonces, ya que tenemos definidos algunos de los elementos de los partidos, ya que tenemos estas características jurídicas que se exigen para el surgimiento de los mismos, también sabemos que los partidos políticos son mediadores entre los cargos de representación y de gobierno. Es decir, y esto lo habíamos dicho desde el principio, ¿no? Ciudadanía que quiere acceder a los cargos, ciudadanas y ciudadanos que forman parte de los partidos políticos y que ven estos un vehículo para la postulación de candidaturas, etcétera, ¿no? Pero, de acuerdo con esta idea de la ley de hierro de los partidos políticos y de acuerdo con la idea o con el pensamiento de que los partidos políticos buscan ganar elecciones, entonces tenemos un problema de representación. ¿Por qué? Como sabemos, esto que voy a decir es quizás una perogrullada, ¿no? Pero México es una sociedad plural, ¿no? Plural en el sentido más amplio del concepto, es decir, que tenemos étnica y culturalmente a muchas manifestaciones de distinto tipo, tanto étnicas en el sentido ancestral, ¿no? Grupos originarios o grupos indígenas que han sido además invisibilizados estructural, histórica, política y socialmente y de manera sistemática. También la parte del género, que lo mismo, ¿no? Ha sufrido una discriminación sistemática, permanente e histórica. Grupos afrodescendientes, que luego inclusive no se les reconoce como tales, y comunidades distintas como la comunidad LGBTI+, ¿no? Que también han sufrido estas mismas discriminaciones, y una comunidad importante de personas que residen en el extranjero. Entonces, aquí vamos a ver en este ejemplo de este Subprat 21 diagonal 2021, un asunto, un caso que resolvió la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para justamente garantizar la representación, garantizar la ciudadanía, que los partidos políticos, y de alguna manera esto supone romper esta idea de la ley de hierro de la oligarquía de los partidos políticos en la designación de candidaturas, digo de alguna forma, no de manera total, ahorita vemos el fondo de la controversia, pero para asegurar que se represente la pluralidad social, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Primero, hubo una sentencia derivada de un acuerdo del INE, en donde el propio instituto determinó distritos en donde se tenían que postular candidaturas a diputaciones por principio de mayoría relativa sobre acciones afirmativas indígenas. Los grupos sociales en desventaja, en últimos tiempos, se les ha reconocido un mínimo de derechos a partir de las acciones afirmativas, ¿no? Que son estas acciones, estas políticas públicas, legislativas, etcétera, que tienden, primero, a reconocer que hay una desigualdad de origen y a tratar de nivelarlas mediante la instrumentación de estas acciones. Entre ellas está como la obligación que tendrían los partidos políticos a, en este caso, postular candidaturas, en este caso indígenas, ¿no? Pero, desde luego, no son los únicos grupos sin representación o poca representación. Y entonces, en esta sentencia se dice, se tiene que incluir a personas con discapacidad,
y otros grupos en situación de vulnerabilidad. El INE establece un acuerdo, el acuerdo resulta insuficiente, entre otras cosas, porque no contempla, dice, pues sí tenemos todavía una deuda con la comunidad migrante, pero no hay condiciones para asegurar su representación, ¿no? La sala superior, entre otras cosas, determina que sí hay condiciones y establece que se tiene que instrumentar las políticas adecuadas para que también dentro de las listas de representación se incluya a la comunidad migrante. Pero a mí lo que me interesa de esta controversia es que cuando se resuelve el asunto y cuando el acuerdo general del INE, en cumplimiento a la sentencia que dice de las acciones afirmativas, que después resulta insuficiente y lo que sea, y se vuelve a tratar en esta sentencia, es que los partidos también apelan este acuerdo del INE, que había sido dictado en cumplimiento de una sentencia. Y en la apelación, y este es el concepto que a mí me interesa, los partidos políticos consideran que ellos, y esta es la parte que decía, ¿no? La pugna entre la ley de hierro de las oligarquías de los partidos políticos y la libre configuración de los partidos políticos y las obligaciones, las interacciones de los partidos políticos, ¿no? Es decir, las obligaciones que tienen de representar a la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a esa parte porque justamente uno de los argumentos para decirle a la sala superior que el acuerdo que establecía para los partidos la obligación de incluir candidaturas indígenas y de otros grupos en vulnerabilidad, entre otras cosas, era una vulneración o significaba una vulneración al principio de autodeterminación y autoorganización. A los partidos políticos como instituciones democráticas gozan de estos principios en donde, a pesar de las obligaciones que ya vimos, tienen esta idea de que pueden autodeterminarse, ¿no? Pueden elegir libremente a sus órganos de dirección, aunque hay que cumplir con algunos requisitos como el de la paridad de género, que es un principio constitucional también, y de autoorganización. Según algunos de los partidos, se trastocaba la esfera jurídica como partido político cuando se imponían medidas para grupos vulnerables de manera desproporcionada porque se invadían espacios de decisión política de los partidos, que era además excesiva a la luz de la Ley General de Partidos Políticos, que como entidades de interés público les faculta a que ellos determinen los criterios para garantizar el acceso de todas las personas al ejercicio del poder público, ¿sí? Que la integración de las listas de las candidaturas por este principio de representación proporcional es un ejercicio de derecho de los partidos políticos, ¿no? Que tienen sus procedimientos, sus requisitos para seleccionar precandidaturas y candidaturas, y que entonces hay un exceso a la hora de determinar criterios normativos que no están amparados en la ley, ¿no? Y que es excesivo porque establece criterios homogéneos para 10 partidos en ese entonces, ¿no? Cuando fue la sentencia, nacionales, y con ellos se vulneran principios constitucionales relacionados con la autoorganización de partidos políticos y competencia electoral, porque justamente si le pones los requisitos homogéneos, pues no todos los partidos tienen, digamos, como la misma fuerza, ¿no? No obstante, la sala superior consideró que estos argumentos eran infundados, ¿no? Porque si bien es cierto que hay un principio de autoorganización y autodeterminación, este queda en el ámbito de los partidos políticos que definen procedimientos, requisitos para seleccionar candidaturas y precandidaturas a diputaciones federales, que era el centro del asunto porque eran las cuestiones de representación proporcional. También es cierto que las autoridades electorales, esta parte que aquí estamos viendo, ¿no? Las interacciones entre unas y otras, pueden intervenir en los asuntos internos en los términos que señala la Constitución y la ley. Y entonces, si bien es cierto que está garantizada la libre determinación y la autoorganización, porque pueden, ¿no?, conducir sus actos de conformidad con las normas de interés público y con ello posibilitar la participación de la ciudadanía y contribuir a la representación nacional, estos principios que tienen derecho, que se traducen en derechos de organización, de gobierno interno de los partidos políticos, cuando se ajusten a su ideología de intereses, pero que están limitados por principios de orden democrático fundamentales, ¿no?
uno de los cuales es la representación. Entonces, las autoridades electorales pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos cuando se trata de garantizar que personas que pertenezcan a grupos excluidos, subrepresentados, invisibilizados, o sea, en situaciones de vulnerabilidad, accedan efectivamente en condiciones de igualdad a sus derechos de participación política. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que si bien es cierto, hay este principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, tienen que cumplir en la selección de sus candidaturas con la debida representación. Ellos pueden elegir libremente a quienes dentro de sus grupos eligen. No se les está diciendo de una determinada persona, ¿no? Pero sí que, que en sus listas, en sus candidaturas para las circunscripciones electorales plurinominales, postulen a personas con discapacidad, afromexicanas, diversidad sexual, de género y candidaturas indígenas, ¿no? Entonces, bueno, eso decía porque tiene que ver con la efectiva representación, que es una de las cosas que de manera más importante se van a cuidar en esta interacción entre las autoridades electorales y los partidos políticos, ¿no? La efectiva representación. Por eso hablé de, primero, en la constitución de partidos políticos. Déjenme, porque luego me llegan mensajes de WhatsApp y nada más quiero ver que no me haya. Ok, entonces no les hago caso, porque luego me saca de la sesión por fallas del internet y entonces verifico porque no estaba viéndolos a ustedes, ¿no? Entonces decía, estas interacciones son de diversa índole cuando se van a constituir, que tienen que avisar al INE de su constitución, acreditar una serie de elementos, acreditar un mínimo número de militancia. Una vez que se constituyen, van a gozar de presupuesto público, aunque claro, para ello hay que garantizar también la debida fiscalización, que no termina cuando se van a constituir como partidos. Partidos, dependiendo del periodo de que se trate, ¿no? Precampañas, o campañas, o tiempos de no procesos electorales, digamos, tienen que rendir informes sobre sus recursos, ¿no? Que son recursos públicos. Ahí también está cuidando el interés público, el presupuesto público, la asignación de los recursos, que sea debida, ¿no? Está limitada a determinadas actividades, el uso de los tiempos también, que también las pautas, ¿no? Cómo se distribuyen, quién las distribuye y con qué criterios, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, todo el régimen sancionador, ¿no? En caso de que tanto ya sea por fiscalización o por el contenido de su programa, de la difusión de los spots o de las diferentes formas de difusión que tienen de su plataforma política, de sus candidaturas, que se cuide que también haya una cierta equidad entre los partidos y los órganos gubernamentales, toda una serie de prohibiciones, toda una serie de limitantes para que se cumpla con ese criterio efectivo de representación, de equidad, ¿no? En la contienda y con ello la inserción de los partidos políticos en el sistema electoral, que también tendrán que garantizar la representación en la nominación de sus candidaturas, que también tendrán que cumplir con el criterio de paridad de género, tanto en la presentación de candidaturas, ¿no? En cargos de representación y de gobierno, como en la integración de sus órganos de dirección, ¿sí? Entonces, bueno, como vemos, se va transformando no solo desde del exterior, ¿no? Condiciones de los partidos políticos, sino también con relación al sistema político electoral, ¿sí? Perdón, no solo internamente los partidos políticos se van transformando con relación a las demandas sociales, sino también a los propios requisitos que la propia ley establece. Y no solo la ley, sino también las autoridades jurisdiccionales que van a ir velando, ¿no? Porque se cumpla el principio fundamental para el cual se establecen partidos políticos, que es representar a la sociedad en los cargos de elección, de representación y de gobierno, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran formular. Bueno, entonces el día martes vamos a trabajar con la idea de las... Todo bien, dicen. Gracias. Con la idea de las candidaturas independientes. Vamos a ver también un poco de su desarrollo, ¿no?
en la misma idea de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de la representación y cómo se inserta en esto la idea de la ciudadanía. Y ya después vemos igualmente aspectos jurídicos para después problematizar ambos, ¿no? O sea, decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa con estas relaciones de candidaturas, autoridades, transformaciones del sistema político electoral, ¿no? ¿Qué papel juegan, han jugado y deben jugar las autoridades electorales, ¿no? Bueno, pues yo les doy las gracias por su participación, por su presencia. Espero que haya quedado claro, ¿no? Como algunos de los conceptos fundamentales, algo de la historia, digamos, tanto conceptual como política de los partidos y pues la parte jurídica, ¿no? Que fue obviamente de manera más o menos rápida, solo para decir que tienen que cumplir con una serie de requisitos que garanticen la participación, que garanticen que los recursos de los que va a gozar ese partido también tengan una proveniencia cierta y que de esta manera se inserten en el sistema político democrático. Que esta inserción está limitada de distintas maneras, que tienen que cumplir otra vez con la representación, que van a gozar de recursos públicos y que también en su desempeño electoral tienen que tener un mínimo de votos para seguir buscando los distintos cargos de representación y de gobierno en elecciones sucesivas. Bueno, pues muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Gracias por los comentarios y nos vemos el día martes. Gracias, muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.